Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. La violencia contra niñas y mujeres es uno de los derechos humanos que se viola de manera más frecuente, reiterada y de manera recurrente. La violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno que provoca que pierdan oportunidades y que afecta su seguridad, su salud, su educación. De eso vamos a platicar el día de hoy con la doctora Mónica Luna, quien es una experta en estos temas y que nos va a ir dando información relativa a cómo prevenir estas situaciones, cómo proteger a las niñas y a las adolescentes en una etapa más temprana, en donde podamos intervenir como adultos, como cuidadores, como padres de familia, para que llegadas a cierta edad se vuelvan víctimas de violencia feminicida, que es la peor expresión de la violencia contra las mujeres y las niñas. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. Cada día, mujeres y niñas en México enfrentan violencia solo por su género. La violencia feminicida no es solo un dato, es una realidad que afecta a miles de vidas. Este año, la información refleja una realidad alarmante. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las mujeres continúan siendo las principales víctimas de violencia en distintos ámbitos. En los primeros meses del 2025, el 92.3% de las víctimas de violencia sexual y el 87.9% de las víctimas de violencia familiar atendidas en hospitales han sido mujeres. Las cifras muestran que las niñas enfrentan mayores riesgos en distintas circunstancias, desde la trata de personas, la discriminación, el acoso escolar y el ciberacoso, hasta la sobrecarga de labores domésticas. A esto se suma un aumento en homicidios, violencia física y suicidios en adolescentes en los últimos años. Estos datos reflejan la urgencia de fortalecer las políticas públicas y las estrategias de prevención para garantizar los derechos y la seguridad de niñas y mujeres en México. Informarse es el primer paso para el cambio. Conoce más en la página web del Laboratorio de Antropología Aplicada a la Atención de Violencia Feminicida del Colsan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al Colegio de San Luis y bueno, pues en esta temporada 2025 estamos reanudando nuestras transmisiones y justo hoy hemos invitado a una experta en temas de género. Es la doctora Mónica Luna, ya la conocen ustedes, nos ha acompañado en otros momentos y ella coordina el Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida. Vamos a platicar precisamente de este tema, pero como de una forma muy en los términos que ignoramos usted y yo y nuestras jóvenes y nuestras hijas y las mujeres que nos rodean, porque a veces damos por sentado que todo mundo sabemos lo que significa misógino, acoso, consentimiento, etcétera. Entonces, bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy, para que nos ponga como en el mapa, en términos un poquito más claros de lo que a veces escuchamos de las feministas expertas, en un lenguaje mucho más sencillo. Así que bueno, ya no le tiro más rollo, damos la bienvenida y saludamos a la doctora Mónica Luna. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes hoy. A veces nos pasa de largo porque estamos tan acostumbradas, las de cierta generación, que no tenemos esta sensibilidad que sí tienen las jovencitas de veintitantos, porque han crecido con una lucha que se ha hecho cada vez más fuerte. Cuéntanos un poco qué datos hay para darnos una idea de qué tan grave es el asunto de la violencia contra las mujeres que se vive en el caso más extremo a través de un feminicidio, que es la muerte de mujeres en razón de género.
Bueno, pues primero hay que decir que la violencia de género tiene diversas manifestaciones. Entonces, las instituciones captan este tipo de violencia, depende, ¿no?, si es violencia familiar, si es homicidio o si es feminicidio, si son muertes violentas por razones de género, que es el feminicidio. Entonces, oficialmente las cifras van a variar, depende de quién nos esté reportando. ¿Cuántas mujeres llegan a los refugios? ¿Cuántas mujeres están levantando un acta por pensión alimenticia? Que el negarles una pensión alimenticia es un tipo de violencia, ¿no? Entonces, la violencia más extrema es el feminicidio y tenemos algunas cifras que dicen que podemos tener 10 mujeres al día asesinadas por sus parejas o por otros hombres, y que se considera que es un feminicidio. Estas cifras van a variar. Es muy importante decir, porque si una activista está llevando un registro en el periódico de las noticias, a lo mejor ella nos va a decir que tenemos más muertes violentas. También necesitamos entender que las desapariciones de niñas y mujeres también es un tipo de violencia feminicida, y ahí tenemos una situación de desaparición que va en incremento. Desaparición, trata de personas. Entonces, esta es una realidad cotidiana, eso es importante decirlo. Más allá de cuántas, es todos los días, todas las horas, tenemos acciones de violencia en contra de niñas y mujeres en sus diversas manifestaciones. Violencia familiar, violencia escolar, violencia con golpes, violencia psicológica, y la más extrema, que es la desaparición forzada, la trata y explotación con fines de explotación sexual, y el feminicidio, ¿no? Que es la muerte de mujeres. Todos los días pasa, mientras nosotras estamos grabando aquí, están sucediendo hechos de violencia contra niñas y mujeres allá afuera. Entonces, no debemos normalizar o decir, ay, eso no pasa seguido. Todos los días, todas las horas está sucediendo, desafortunadamente. Bueno, ayúdanos a entender un poco algunos conceptos que también nos permitan entender en dónde nos estamos moviendo. ¿Qué es misoginia? Sí, este concepto es muy importante para que podamos entender a qué me refiero cuando digo Juan es misógino o Juana es misógina, ¿no? La misoginia se ha traducido como el odio del hombre hacia la mujer, pero esto es muy simple. La misoginia tiene que ver con una desvalorización, es decir, vale menos la niña frente al niño, vale menos la joven frente al adolescente varón, vale menos la madre frente al padre. La misoginia quiere decir que se desvaloriza lo femenino y se pone por encima todo lo masculino. Voy a dar un ejemplo en la casa, ¿no? En la casa, una acción misógina es que se le asigne a la niña y al adolescente lavar trastes, servirle al hermano, lavar la ropa del papá, y al varón se le permita ir a jugar, se le incentive para que se desarrolle fuera de la casa. Eso es misoginia. ¿Por qué? Lo que estoy diciendo es, ¿vales menos tú como mujer? Y yo, hombre, estoy por encima. Si se dan cuenta, ahí cambia. No estoy haciendo una referencia al odio como sentimiento. ¿Por qué? Porque muchísimos varones misóginos están casados, tienen pareja, pueden decir que aman con locura y pasión, y amar con locura y pasión es un riesgo. Entonces, la misoginia tiene que ver cómo pongo en menor valor a una mujer. Y eso es, no solo sus actividades, sus sentimientos, ay, ya empezaste a chillar, ¿no? Ay, estás muy sensible. Esos son comentarios misóginos. Ay, lo que pasa es que como eres mujer, pues tú no vas a poder en esa carrera. Seguimos hoy con esas situaciones. Entonces, la misoginia quiere decir que desvalorizo intenciones, acciones, pensamientos y derechos. Esto es muy importante, la misoginia discrimina. Ese es un concepto que creo que todos tenemos que tener muy claro, porque con estas frases que nos mencionabas ahorita como ejemplo, nos podemos dar cuenta de que a lo mejor sin querer, por tradición cultural, porque así nos decían nuestras mamás o nuestros papás, desde el sírvele a tu hermano, o te tocan los trastes a ti porque eres mujer, o enséñate a cocinar porque eres niña. ¿Qué es el hostigamiento sexual? Porque a veces se confunde con el acoso sexual. Si nos puedes explicar los dos pájaros de un tiro. El hostigamiento y el acoso, lo que tienen en diferente es quién está ejecutando la acción. Podemos tener situaciones de hostigamiento cuando hay una verticalidad, ¿no? O sea, una jerarquía de poder. Hay una jerarquía.
Y esta jerarquía puede ir en muchísimos sentidos. Puede ser el sacerdote de la iglesia, el maestro de la escuela, el director, el administrativo, porque tiene otro... Siempre tiene un nivel más tiene arriba. Un nivel más alto. Hay que entender que las jerarquías y los organigramas nos aportan la posibilidad de que funcionemos, ¿no? Sí, en una organización cualquiera. El asunto es que se aproveche esa situación de estar por encima de... Esa relación de poder. Exacto, y también tiene que ver con que la relación de poder no solo es porque sí tiene un cargo mayor, también es importante que esta relación de poder también a veces es simbólica, el padrino, ¿no? El tío. El tío, el que no es el tío, pero en la familia se le considera y entonces se le está poniendo por encima y ejecutan estos actos de hostigamiento sobre niñas y mujeres y sus superiores. Entonces, en el hostigamiento es una relación de poder la que está presente. Sí. ¿Y en el acoso? Tenemos situaciones de pares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estoy en el mismo, en un salón, ¿no? O si nosotras, por ejemplo, somos todas académicas, entonces un par es el que está ejerciendo. Entonces, lo que tenemos que poner atención es quién está ejerciendo la conducta de acoso o hostigamiento. ¿Es alguien superior a mí? ¿Es alguien superior jerárquicamente, administrativamente o moralmente? Por ejemplo, en la escuela puede haber un maestro que tiene una calificación y todo mundo y es el maestro más grande de edad. Tiene un reconocimiento. Eso lo pone por encima de mí, moralmente, aunque los dos seamos docentes, ¿no? Cuando hay una carga moral que está valorando nuevamente por misoginia, es decir, está valorando por encima de mí, ahí también podemos estar identificando estas conductas, o es acoso o es hostigamiento. Si mi compañero de aula, ¿no?, está molestando, esa también es un delito. Es bien importante decirlo, son delitos. Un delito que se persigue penalmente, es decir, si yo estoy siendo hostigada o acosada, tengo todo el derecho de acceder al sistema de justicia mediante una denuncia penal. Y esa persona puede ir. Ojo, estas situaciones pueden entenderse como abuso sexual también. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy teniendo una acción de violación como tal, que la violación tiene que ver también con el uso de fuerza para someter, pero no solo se somete físicamente, puedo someter a una persona por medio de ejercer esta supremacía mía. Entonces yo te voy a estar convenciendo, entonces ¿cómo le voy a decir que no? Porque además es el maestro, es el director, es el sacerdote, y me voy a sentir menos y voy a sentir que no tengo poder y él va a ejercer todo su poder. Ahí estamos hablando de abuso, que está en estas dos categorías. También puede abusar un amigo, ¿no? Son estas situaciones. Entonces, es muy importante que identifiquemos siempre que esté en una situación en donde yo no puedo decidir libremente, estamos ante situación de abuso, hostigamiento o acoso sexual. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir revisando todos estos conceptos porque a veces nos está pasando y no sabemos cómo nombrarlo, no sabemos cómo se llaman. Hacemos una pausa y regresamos, continuamos platicando con la doctora Mónica Luna. Bien, estamos de regreso, vamos a ir platicando con la doctora Mónica Luna, ella es antropóloga y bueno, pues es experta en estos temas de género. Mónica, platícanos un poco, ahora que nos mencionabas estas características de hostigamiento y acoso, en donde en el hostigamiento, a ver si aprendí bien, es donde hay una relación de poder. ¿Cuál es, explícanos un poco, qué tiene que ver este concepto llamado consentimiento? El consentimiento es muy importante para poder transmitir y, como decías bien, educar tanto a varones como a mujeres, porque el consentimiento significa que yo estoy aceptando, que yo consiento, que yo quiero algo, ¿no? En este caso, cuando hablamos de hostigamiento y acoso sexual, entonces el consentimiento sería que yo quiero tener ese vínculo sexoafectivo, sexual, amoroso,
con esa persona. Bueno, pero no todas las mujeres tenemos esta oportunidad de consentir, aunque parezca que sí. Entonces vamos a hablar muy claramente, niñas, adolescentes, ellas no podemos hablar que tienen capacidad de consentir. Miren, ha habido casos a nivel nacional que uno escucha que hay actos de violencia y abuso sexual contra niñas en kinderes. Entonces luego los acosadores, los violentadores dicen, es que ella me provocó. ¿Cómo una niña te va a provocar? Jamás una niña puede consentir. ¿Por qué? Pues porque hay un desarrollo humano, personal, a nivel mental, que no está lista. Entonces, primero, esto es muy importante que nos quedemos con esto. Nunca podemos hablar que una niña y un adolescente puede consentir. Ahora, ya tengo 18 años y hay una broma terrible, machista y misógina de, ay, ya es cancha reglamentaria, ¿no? Porque ya tiene 18, entonces ya nadie me puede acusar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el consentimiento se tiene que dar en una relación de iguales. Es decir, tú y yo estamos en la misma situación en la que yo no te debo nada, tú no me debes nada, ambos queremos, adelante. No eres mi jefe. No eres mi jefe, no te debo nada. Pero lo que ha sucedido muchas veces con estas relaciones que pueden clasificarse como abuso sexual, en el cual hay hostigamiento o acoso, significa que hay una asimetría de poder. Una diferencia de poder. Hay una diferencia. Yo no puedo decidir libremente si el que está acercándose con intenciones sexuales conmigo es mi jefe o es mi maestro, no importa si ya no fue mi maestro. ¿Por qué? Porque lo que está por medio con mi jefe es mi relación laboral, mi ingreso, con el profesor es la calificación, y no importa, esto es fundamental, no importa si ya no me da clase, no importa si yo ya no estoy en esa facultad, en esa escuela, si él ya no está. ¿Por qué? Porque hablábamos que simbólicamente también hay estructuras de poder y subordinación. Entonces, si él se va a colocar siempre por encima porque sabe más, entonces yo no puedo hablar nunca de que hay un consentimiento. Es decir, probablemente no dije que no y probablemente no me forzaron físicamente a tener ese encuentro sexual, pero están todos los demás elementos, sobre todo esta diferencia de poder. Si yo no estoy al mismo nivel de poder que tú, no hay consentimiento. Entonces, hay muchas situaciones que se están dando en las universidades, en los centros públicos, en todo el país, en el cual se presentan desafortunadamente estas situaciones porque, como decíamos, históricamente se ha creído en estas masculinidades que pueden hacer este ejercicio. Es decir, que ellos creen que tienen el derecho de acceder a las estudiantes, a las trabajadoras, y esto hay que transformarlo. Miren, en los 70s, mi mamá, tu mamá, nuestras abuelas, no podían sacar una tarjeta de crédito si eran solteras. Tenían que sacarla con permiso y firma del esposo en el banco. ¿De veras? Bueno, claro. Aunque trabajaran. No claro. No sabía. Sí, claro. Entonces, necesitamos entender que si ya no estamos en ese momento porque tenemos el derecho como ciudadanas a ejercer una cuenta de banco propia, pues también tenemos el derecho como ciudadanas, como personas, a decir no quiero vincularme contigo, no quiero tener relaciones contigo, aunque seas mi maestro, mi jefe, mi profesor, porque yo no me siento a gusto. Consentir es un proceso que también necesitamos enseñar a las niñas, a las adolescentes, a nosotras mismas como adultas, que entendamos, aunque esté casada, si no quiero viajo, no quiero. Claro. Acaba de ocurrir un incidente hace algunos meses en la selección de fútbol femenil de España, en donde la capitana del equipo recibe un beso, pues se ve como forzado, de un directivo de la Federación Española de Fútbol, y eso derivó en un juicio. ¿Por qué? Porque fue un beso sin su consentimiento. Los dos eran mayores de edad, pero había una relación de poder en ese equipo de fútbol femenil y derivó en una sanción, a mí me pareció ridícula, porque pues, en el fondo no se sancionó como todo el mundo esperaba. Pero bueno, eso nos da un ejemplo, ¿no? Sí. De las relaciones, como decías, asimétricas, diferentes. Exacto. De poder. Y voy a volver a repetir esto. No siempre esta relación tiene que ver con un jefe. Moralmente, si esa persona tiene estas asignaciones culturales,
que lo hacen por encima, porque es misoginia, por encima de mí, yo me voy a sentir comprometida. Y quiero hablar también de otra cosa aquí, ¿no? Para que lo trabajemos en casa. A las mujeres nos han inculcado también la misoginia, porque también en el salón nos han inculcado a ver quién es la más bonita del salón y quién es la favorita del profe. Híjole, por favor, no les digan esto a sus niñas en la casa. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a buscar la aprobación masculina. ¿De quién? De un hombre que está por encima de mí. Entonces, si yo quiero ser la favorita del profe, llegamos arriba de los 18 años a querer ser las favoritas del profe. Y esto nos pone en muchísima vulnerabilidad. Es importante poner atención. ¿Por qué? Porque entonces ese profe se va a poder aprovechar de mí, porque yo voy a ganar un favor, y eso es misoginia. Está poniendo por encima un valor de estatus de ese varón, simplemente por ser varón, que puede acceder a mí. Entonces, es muy importante trabajar esto en casa con nuestras niñas, nuestros adolescentes, quitar la competencia entre mujeres y también fomentar que tenemos el mismo valor, todas y todos, en la sociedad. Hay varios tipos de violencia y ámbitos de violencia. Es decir, ámbitos de violencia se refiere a en dónde está ocurriendo, y ahí tú me corriges. Los ámbitos de violencia tienen que ver con la familia, la pareja, en lo laboral, en el espacio escolar y en la vida comunitaria. Cuéntanos así brevemente algo de estos ámbitos. Sí, nuevamente reitero, hace 40, 50 años no teníamos las leyes ni las definiciones de las leyes para poder nosotras hacer ejercicio de nuestros derechos. Hoy tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y esto establece que efectivamente hay espacios donde suceden las violencias a niñas y mujeres, los espacios en los que nos movemos, la escuela, los espacios educativos, la calle, los espacios comunitarios, el trabajo, las instituciones. Estos son los lugares donde suceden. ¿Y qué creen? Suceden en todos lados. El camión, la casa, la escuela, ¿no? Y el tipo de violencia es las acciones concretas que se hacen en contra de nosotras. Y tienen que ver con cómo me violentan en mi cuerpo, cómo me violentan emocionalmente, cómo me violentan económicamente, patrimonialmente, cuando no puedo ser dueña de una casa, cuando me divorcio y resulta que yo me quedé cuidando y criando a los niños, y entonces él se queda con todo y yo me quedé bailando. Esa es violencia patrimonial. Entonces, los tipos de violencia lo que nos permite es identificar qué me está ocurriendo a mí, qué me está haciendo esa persona a mí, cómo puedo nombrarla, y entonces nuevamente acceder a la justicia diciendo: yo soy violentada psicológicamente, yo soy violentada emocionalmente, yo soy violentada, la violencia vicaria, ¿no? Que es la que hacen los hombres con los hijos, ¿o no? Entonces, estos tipos de violencia es muy importante porque muchas de nosotras no sabemos identificarla porque está normalizada, sobre todo la violencia psicológica. La violencia psicológica y el abuso emocional están ahí y también están dañando nuestro ser. Y si daña nuestro ser, pues no puedo desarrollarme como tengo derecho. Y es que antes efectivamente se normalizaba, bueno, no antes, todavía lo vemos, ¿no? La violencia vicaria, por ejemplo, ¿no? Decíamos, bueno, pues es que me estoy divorciando y pues se está desquitando con los hijos. Pues sí, pero tiene un nombre, es violencia vicaria y está sancionada en la ley. Eso que está cometiendo es un delito. Entonces, antes pensábamos que la violencia contra las mujeres era pues las golpizas que les ponían. No necesariamente tenemos que llegar a ese extremo. Hay otros tipos de violencia que le llaman, creo que simbólica, también en simbólica. Donde es psicológica, donde a veces, insisto, lo normalizamos porque así era antes y no había leyes y no había nombres. Hoy ya les pusieron esta forma de identificarlo, sí, ¿no? Que pues para mayor facilidad de todos. Vamos a regresar con la doctora Mónica Luna para seguir platicando de este tema de violencia contra las mujeres, y en particular vamos a abrir un tema que tiene que ver con la violencia en el noviazgo, porque ese es otro tema, ¿no? Se desapareció la muchacha, la adolescente de 16, 17 años, se fue con el novio, ya está bien. No, tampoco está bien. Pero a ver, nos vamos un poquito más para atrás o intentaremos irnos un poquito más a las bases. ¿Qué hacer para que nuestras hijas o nuestras adolescentes no tengan que llegar a padecer ese tipo de violencia? Y bueno, pues los dejamos con esta cápsula en donde informamos un poco más acerca de
este laboratorio que coordina nuestra invitada, que es el Laboratorio de Antropología Aplicada para la atención de violencia feminicida. Continuamos. La violencia feminicida en México es un problema urgente que enfrenta múltiples barreras para su investigación y sanción. Uno de los principales obstáculos es la falta de procesos especializados que integren una perspectiva de género y consideren los contextos de discriminación y violencia estructural que afectan a las mujeres. Ante esta situación, surge el Laboratorio de Antropología Aplicada a la Atención de Violencia Feminicida del COLSAM, un espacio innovador que busca incidir en la administración y procuración de justicia. A través de metodologías de investigación-acción, el laboratorio trabaja con peritos, fiscalías y organizaciones civiles para fortalecer la atención y sanción de la violencia feminicida, promoviendo la formación de especialistas y el análisis de casos con enfoque antropológico y jurídico. Este laboratorio no solo contribuye a la justicia, sino que también genera conocimiento. Impulsa estrategias de acompañamiento y abre espacios de diálogo para transformar la manera en que se abordan estos crímenes. Con su labor, el Laboratorio de Antropología busca cerrar la brecha de impunidad y construir caminos hacia una sociedad más justa y equitativa. Conoce más sobre este laboratorio en su página web. Bueno, vamos a nuestro tercer bloque y seguimos charlando sobre la violencia contra las mujeres. Hay un aspecto que a mí me preocupa de manera particular porque son de los grupos más vulnerables, las niñas y adolescentes, particularmente la violencia en el noviazgo, porque se pueden ir reproduciendo esquemas de violencia que se vivieron en casa y entonces, pues como yo toda la vida vi que mi papá le pegaba a mi mamá o mi papá violentaba a mi mamá psicológica o económicamente, nuestras niñas y adolescentes puedan creer que eso es normal. Cuéntanos un poco, doctora Mónica Luna, esta parte, ¿cuáles son los derechos de las niñas y adolescentes mujeres en su acceso y ejercicio para evitar escenarios de violencia? No solo en su etapa presente, sino que puede ir escalando a niveles pues, más graves. Sí, nuevamente decíamos, de verdad es importante que tomemos conciencia cómo la sociedad ha ido transformándose, hemos ido cambiando, no somos los mismos, las mismas socialmente, y antes pues un niño era un niño, ¿no? Y nadie le hacía caso, bueno, pues que ahí ni modo se aguanta. Pero hoy en día también tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, y entonces esta ley nos indica que niños, niñas y adolescentes tienen derechos. Voy a decirles algunos básicos y luego les digo por qué es tan importante este grupo poblacional, porque si vulneramos estos derechos, estamos, al menos en el caso de niñas y adolescentes, en escenarios feminicidas. Es decir, si no ponemos atención, podemos tener muchos casos de feminicidio, las asesinan por no tener esto. Entonces, el primer derecho que tienen es el derecho a la vida, ¿no? A nacer, a supervivir y a desarrollarse, de prioridad a la identidad. Todavía hay muchos niños y niñas que cuando nacen no tienen un acta de nacimiento. Y esto es un derecho clave. Si yo no tengo un acta de nacimiento, no tengo vacunas, no tengo escuela, no tengo un montón de accesos. Entonces, el derecho a vivir en una familia, y aquí lo voy a abrir, las familias son muchas. Ya no es el tipo de familia papá, mamá y 3 hijitos y un perro. O familias, ya tenemos familias monoparentales, tenemos familias donde son los 2 padres o 2 madres, las familias son ya integradas. Entonces, el asunto es tener derecho a un núcleo familiar que permita esto, a la igualdad, a una vida libre de violencia, a la protección a la salud. Esto es fundamental, y a la seguridad social, a la educación. El derecho a la educación. Seguimos teniendo muchas adolescentes que por uniones tempranas o porque el fulanito novio llegó y le habló bonito y se la llevó, dejan. Hay una deserción escolar y entonces estamos violentando su derecho a la educación, a la seguridad jurídica y al debido proceso. Este es un derecho muy importante también. ¿Por qué? Porque aunque sean niñas, niños, adolescentes, si hay delitos que se cometen en contra de ellos, tienen todo el derecho a ser
acompañados mediante las leyes y los sistemas que hay para ellos, para poder acceder a la justicia, a una pensión alimenticia, a que no haya violencia física contra ellos, a que no haya, si hubo abuso o violaciones sexuales también, que puedan tener esto. También debemos pensar que ellos tienen derecho al esparcimiento. Y es un esparcimiento en el cual puedan desarrollarse sanamente, ¿no? Sin estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se empiezan a limitar este tipo de derechos a los cuales ellos tienen acceso? Lo voy a decir, en el caso de las niñas y adolescentes, son las primeras a las que se les restringe el derecho a la educación. Entonces, no, tú ya no vas a la escuela, que vaya tu hermano, no, pues si ya te quieres salir, si ya no quieres estudiar, salte, ¿no? Aquí ayudas al quehacer. Aquí te quedas, pues total, de rato te vas a juntar, casar con alguien. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo le niego este derecho y la jovencita se va? ¿No? Nuevamente, no hay consentimiento, se la llevan, se va el amor acá, se la lleva Juan, y entonces va a tener un inicio de vida sexual muy temprano. Y si no tenemos un derecho de acceso a la salud sexual y reproductiva, entonces estamos colocándola a ella, y lo que viene luego es un embarazo no deseado, ¿no? Y embarazo en niños y adolescentes pone en riesgo su vida y la del producto. Además, le estamos limitando el derecho a poder desarrollarse y tener herramientas para insertarse en el mercado laboral y ser autosuficiente, ¿no? Tener un trabajo, tener una cuenta, ¿no? Ganar dinero, nuestro dinero, nos permite un desarrollo y una autosuficiencia. Hay muchas personas, mujeres que están en situaciones de violencia, que no es fácil salir de ellas porque no tienen posibilidades de autosuficiencia. Hay que también entender esto. Entonces, que no hay cómo mantenerse económicamente. No, uno no puede mantenerse. Si se separan del marido violentador, claro. ¿qué haces? Entonces, que conozcamos estos derechos tiene que ver que en la casa dejemos de estarles incentivando, ay, ya tienes novio, ¿para cuándo el novio? Y el novio que tenga buena lana, ¿no? Y el novio que, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos incentivar es su desarrollo humano y profesional y educativo. Y después que puedan tener las capacidades de acceder a esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con impactos en salud sexual y reproductiva. Tiene que ver con impactos en posibilidades de identificar si están siendo o no víctimas de violencia. Y si sí, poderte entonces tener herramientas para buscar apoyo. Pero si tú tienes una niña de 12, 13 años en una situación así, va a ser muy difícil que ella salga. Al contrario, los bebés productos de esa relación pues van a estar en un escenario nuevamente vulnerable. ¿Qué sucede cuando no se logra romper? Pues estamos en escenarios de violencia feminicida. Hace poco conversaba con una joven y ella me contaba de su hermana. Se embarazó de un vecino. El vecino niega la paternidad, le dice, tú te embarazaste a propósito, y la joven estaba muy esperanzada, el bebecito ya nació bien, pero ella estaba muy esperanzada de que cuando él lo viera iba a regresar. Entonces, ojo, amigas, ¿no? Si el fulano no quiere hacerse cargo desde el primer momento, no va a haber nada que no sea algo legal, ¿no? Pero esto las pone en riesgo. Hay muchos casos en los cuales el riesgo ha sido letal. Ellos les dicen, sí, te voy a dar para la leche del niño, te voy a dar, lo vamos a reconocer, te voy a dar los zapatitos, los tenis, y las asesinan. Si se dan cuenta, este es el nivel, o sea, hasta acá podemos llegar si no prestamos atención y dejamos de sexualizar tanto a las niñas y a las adolescentes. Es que es un círculo vicioso, ¿no? Ahorita nos mencionabas algunos aspectos que van como en cadena, que son derechos de las niñas y las adolescentes, que si en uno de esos se rompe este eslabón, las estamos condenando a un destino fatal. Si se rompe su derecho a la educación, hay deserción escolar, se sale de la escuela. Si se rompe su derecho a, ya no la llegué con mis lentes, a ver, si se rompe su derecho a la educación sexual y a su salud sexual y reproductiva, no les dimos la información básica, hay embarazos no deseados. Si con las frases que decimos cotidianamente en casa, un poco en broma, un poco en serio, jajaja, provocamos que se normalicen las uniones tempranas, pero volvemos al concepto del consentimiento. No tienen la información ni la madurez en su cerebro, ni su madurez psicológica para entender la gravedad o la importancia de un paso tan trascendente como
vivir en pareja y tener hijos. ¿Por qué? Porque tienen 14, 15, 16 años. Y entonces es este círculo vicioso en donde no tuvo derecho a la educación, no tuvo derecho a la salud sexual, no tuvo derecho a ser autosuficiente en materia económica, a lo mejor aprender algún oficio, trabajar, ganar su dinero, y entonces va a estar sometida a pues las condiciones que la pareja le dé, pero además eso las va teniendo en pues en una condición mucho más vulnerable que, decíamos, llega a un destino fatal. Por el trabajo de la doctora Mónica Luna, has tenido experiencia en varios estados de la República, recientemente en el sureste. Nos contabas hace poco, y quisiera que nos lo pudieras compartir así a grandes rasgos, un caso de una chica que vivió todas estas condiciones y tuvo un destino fatal. Sí, además de todo hay que sumar las condiciones sociopolíticas y de inseguridad y de criminalidad en el país. Entonces, esta jovencita, yo conocí su caso porque desafortunadamente terminó en feminicidio, y entonces ella era una joven en una cabecera municipal muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas. Muy cerca me refiero aquí en San Luis, como decir, de aquí a Soledad, o sea, es una zona conurbada. Ella desafortunadamente a los 13 años, 12, 13 años, ya estaba en la secundaria, empezó a llegar un joven ahí, allá se mueven mucho en mototaxi, empezó a llegar, a hablarle bonito, ¿no? Y en esta idea de hablarle bonito, un día ya no regresó ella a la casa, ¿no? Entonces, cuando la familia empezó a averiguar, no, pues, ¿qué pasó con fulanita? La gente le dijo, se fue con el fulano, ¿no? Y en lugar de la familia ir por ella, pues porque era una menor de edad, en lugar de ir y presentar una denuncia, porque estamos ante un hecho delictivo, esto es importante, él ya era mayor de edad, él tenía 18, 19 años en ese momento, se normaliza. Se fue con el novio. Se fue con el novio. La importancia. Ahí de rato van a llegar. Efectivamente, de rato llegó el novio con la familia de él a pedir perdón. Y pues de esa forma se oficializa la relación, porque tampoco es que haya un acta de matrimonio, porque ella es menor de edad, ¿cómo? O sea, no se puede. Entonces, la relación estuvo llena de violencia física, violencia económica. Nace un chiquito de esta relación, siendo ella menor de edad, exponiendo pues ahí a ambos, madre e hijo. La dinámica de violencia se incrementa y él además pertenece por ahí a un grupo delincuencial. Entonces, finalmente ella, con el apoyo de los papás, que le dicen, a ver, esto no es vida, ya regrésate, regresa, y a partir de ahí empieza la violencia feminicida mucho más, es decir, empieza a acosarla, empieza a hostigarla, empieza a hacer actos de amenazas, hasta que finalmente, ya ella siendo mayor de edad, de 19 años, un día ya no regresa a la casa y el desenlace fue fatal. Hay muchos actos también de violencia y también tenemos el derecho a decir que no. Esto es importante. Las mujeres tenemos el derecho a decir que no queremos continuar en una relación y esto debe ser respetado. Pero muchos varones no lo aceptan. Entonces creen que somos de su propiedad y entonces empiezan actos de amenaza, de estar vigilándolas, y si no se logra poner atención legalmente también, pues termina en un feminicidio. Que también hay algunas opciones legales para evitar que esta pareja te siga acercando, te siga presionando, te siga violentando. Hay que dar los pasos y hay que obligar o presionar a las autoridades para que den los pasos necesarios. Vamos a una pausa y seguimos platicando ya para cerrar esta charla. Los dejamos antes con esta información porque está vigente la convocatoria para la maestría en Antropología Social aquí en el Colegio de San Luis. Continuamos. Explora el mundo a través de la antropología social. ¿Te interesa entender las sociedades, sus culturas y los cambios que las transforman? La maestría en Antropología Social del Colsan te brinda las herramientas para investigar y analizar los procesos socioculturales contemporáneos con un enfoque crítico e interdisciplinario. Este posgrado ofrece una sólida formación teórica y metodológica, combinando seminarios especializados y trabajo de campo.
Además, cuenta con el acompañamiento de un equipo académico de alto nivel y la oportunidad de desarrollar tu propia investigación en temas clave como sistemas rituales, dinámicas agrarias, territorio y salud. Si buscas una formación que te prepare para contribuir al conocimiento antropológico y a la solución de problemáticas sociales, estudia la maestría en Antropología Social y consulta los detalles en www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis. Bien, continuamos y vamos a cerrar esta charla con la doctora Mónica Luna en torno a la violencia contra las mujeres. Y hay manera de prevenirlo, ya decíamos hace un momento, ¿no? Nos toca a todos un poco, porque nos toca en el ámbito familiar, en lo social, en las instituciones, todos tenemos una tarea que hacer. Cuéntanos un poco cómo intervenimos, qué hacemos. Es muy importante recordar, tenemos leyes y tenemos tipos penales que nos permiten a las mujeres, adolescentes, a las niñas poder decir esto me está sucediendo y entonces proceder a nivel penal. Esa es una parte. Otra parte tiene que ver con las responsabilidades institucionales. Las instituciones deben de tener protocolos de atención, se deben de actualizar de acoso, de hostigamiento, de violencia en el ámbito laboral. Las empresas también, ¿no? Deben de tener estos protocolos de no discriminación. Entonces, ahí hay una parte importante que le corresponde a las autoridades y a las instituciones. Hay una parte muy importante que nos corresponde a la sociedad. Dejar de normalizar. En el kinder, si el niño te está molestando y es porque le gustas, híjole, no, por favor. Entonces, hay una parte institucional a la cual tenemos derecho de acceso y es en la cual nos podemos presentar y decir, me está pasando esto, y pedir entonces que se reaccione. Pero hay una parte social que nos corresponde. Nos corresponde en el trabajo, porque si yo detecto tal cosa, dejar de silenciar, dejar de decir, bueno, me doy la vuelta y ya no pasó, porque sí pasa, pero hay mecanismos institucionales. Atendamos a nuestros mecanismos para no ser omisos en lo que sucede en nuestro ámbito educativo, laboral. Y luego hay otra parte que tiene que ver con la familiar. Les voy a contar otro caso de aquí de San Luis también, ¿no? La joven se casó, ya era una mujer adulta, se fue a Estados Unidos, la familia se quedó acá, ella le estaba pasando muy mal en Estados Unidos y le dijo a los papás, yo me quiero regresar. Y la mamá ¿Pasando mal con la pareja? ¿O? Con la pareja, con su pareja, en el matrimonio. Y la mamá le dijo, no, porque tú te casaste para estar con tu esposo, resuélvanlo, búscalo. Entonces, muchas de las personas, adolescentes, niñas, mujeres, no acuden a la familia porque saben que no les van a dar el apoyo. La familia tendría que ser ese primer punto de apoyo y de validación. Si lo que te pasa es violencia y tienes el derecho a salirte de ahí. Entonces, hay una parte familiar o de las amigas, de ay amiga, pues ¿cómo sigues ahí? Pues porque es muy difícil salirse. En lugar de, hay que acuerparnos, hay que decirle, ok, ¿qué necesitarías? ¿Qué te hace falta? ¿En qué te puedo apoyar? Porque estas situaciones no son normales y tenemos el derecho a salir de ellas. Y hay otra parte, además de la familiar, que es que ¿cómo vas a estar divorciada? Todavía aquí en San Luis, ¿no? Claro, como yo le viene divorciada, ¿no? Bueno, sí, porque se sigue con esta idea de que el matrimonio es hasta que la muerte nos separa y esto es religioso. Si la relación está manifestándose en un exceso de violencia o en violencia chiquita, no importa el tamaño, hay que salir de ahí. Y hay otra cosa muy importante de este caso que les contaba aquí en San Luis, no solo aquí en San Luis, sino lo veo, y voy a hablar específicamente de las relaciones de noviazgo y pareja. Muchas veces se tiene la idea romántica de que ellos van a cambiar, de que cuando ellos vean al niño con la misma cara de él o del abuelo, va a cambiar y va a querer venir. De que ahora sí va a ver que yo soy la mera buena, ¿no? Bueno, ya se fue con otro, pero va a ver que yo soy. Entonces, también hay una parte muy importante de prevención que nos toca a nosotras. Nos toca transformar la manera en cómo nos vemos, cómo nos valoramos y cómo nos cuidamos para poder entonces decir, esta es una situación de violencia, este hombre es violento,
Si me quedo aquí, me puede matar. El nivel de violencia puede ser, aquí en San Luis, ¿no? Casos que he conocido, golpes contra el cofre del carro, las persiguen, van y las esperan afuera. Eso no es amor. Y es muy importante también nosotras transformar la idea de amor, porque esta idea de amor violento nos llega al feminicidio, llega ahí. Entonces, para nosotras también es muy importante dejar de esperar que un hombre nos rescate. Y la misoginia también, transformar la idea misógina de que solo soy y valgo si tengo una pareja. Esa es una forma también de prevenir. Cuando mi valor está en la persona que soy y lo que puedo aportar a la sociedad, lo que puedo construirme yo y avanzar, en ese momento puedo vincularme de una manera diferente, con hombres diferentes, ¿no? Porque hay varones que no son violentos. Entonces es muy importante dejar de esperar románticamente que el hombre cambie. Si un hombre es violento, física, verbal, emocionalmente, conmigo, con el perro, con el señor de no, lo va a hacer todo el tiempo. Eso no se va a transformar y nosotras no somos magas para transformarlo y no nos toca transformarlo a nosotras. Nos toca transformar nuestra realidad, salte de ahí. Claro, salirse de ahí. Hay muchas jovencitas que pues tienen el embarazo, ellos no quieren y ellas siguen anhelando. Hay que transformar los anhelos, porque el anhelo puede suceder con un varón que no sea violento, con un varón que quiera formar una familia. Este no lo va a hacer, hay que moverse de ahí. Y en este caso que nos mencionabas, ¿cuál fue el desenlace de esta persona que vivía en Estados Unidos y que buscó el apoyo en esta primera red que tenía que haber sido la familia? Pues que yo sepa, ella continúa allá, no sé más, esto fue hace mucho tiempo, es algo que en algún momento mi mamá me comentó, mira tú cómo ves, ¿no? Y yo decía, es que qué triste, porque justo el primer punto cuando puede haber mucha ilusión, mucho entusiasmo en formar una familia con alguien, pero cuando finalmente las personas empiezan a dejar ver estas acciones violentas de mucho control, entonces la dinámica se transforma. Lo que es muy importante es que podamos decirlo muchas veces, ¿no? Yo tengo el derecho a una vida libre de violencia y empezar a actuar en consecuencia, porque si yo me creo que yo tengo el derecho, entonces empiezo a poner límites. Y si el fulano me dice, ahora sí te voy a reconocer al niño, bueno, no me voy a subir contigo a la camioneta, nos vemos en el registro civil, ¿no? Claro. O sea, bueno, entonces aquí está el número de cuenta, empieza a depositar, bueno. Pero también es importante desligar estos ejercicios de vínculo de pareja y paternidad. Si el vínculo no funcionó de pareja, hay derechos que tienen los menores y un deber de paternidad, ¿no? Y no es que tengamos a fuerza que estar condicionando una con la otra, ¿no? Tengo que ser su pareja para que responda en la paternidad. Claro. Ya hay leyes para eso. Sí. Yo tengo mis dudas de que las instituciones estén procurando impartiendo justicia al 100, pero hay que insistir, porque pues vivimos en un marco legal. Bueno, pues finalmente cuéntanos el laboratorio, que tiene una página de Facebook, tiene una página web, qué tipo de información pueden encontrar. Tenemos una página en Facebook, ahí pueden encontrar los conceptos como misoginia, acoso, las leyes, también pueden encontrar algunas pistas para que nosotras podamos ir reconstruyendo nuestra autonomía como mujeres, nuestra autodeterminación. También ahí podemos dar información sobre los eventos que vamos a tener. Vamos a tener un diplomado formativo, ahí van a poder encontrar la información. Y la página lo que da información es referente a las actividades que hacemos, que son específicamente ya en casos graves de violencia feminicida, desaparición, trata, feminicidio. Y también algo que se llama análisis de riesgo. Esta es una herramienta muy interesante. Otro día invitamos también a la experta de laboratorio, porque esta herramienta de análisis de riesgo nos permite justamente en lo cotidiano detectar qué tan vulnerable estoy y qué acciones puedo hacer para cuidarme. Por lo pronto lo vamos metiendo en una cápsula en alguno de estos programas que siguen.
y en redes sociales del Colegio de San Luis. Y en un minutito que nos queda, yo dejé este concepto hasta el final, la sororidad. ¿Qué significa sororidad? La sororidad es un concepto que viene del feminismo y hay que entender la sororidad como una acción política entre mujeres. No tengo que pensar igual que tú, no tengo que ser tu comadre, no me tienes que caer bien, ¿no? Pero la sororidad es una acción colectiva de respeto, de reconocimiento de la diferencia y de sumarnos en acciones concretas para apoyarnos en avanzar en el ejercicio de nuestros derechos y defensa de estos. Esto lo voy a volver a decir, no me tienes que caer bien, pero somos mujeres y estamos en un mismo espacio, en la escuela, en el trabajo. Y hay cosas que nos van a unir para poder mejorar nuestra situación. Si yo avanzo, tú avanzas. Eso es también sororidad. Y no tenemos que avanzar al mismo sentido de lo que yo creo, sino de lo que un feminismo político nos lleva a una sociedad más equitativa. A eso es también a lo que vamos desde el feminismo. No es que seamos mejor que los hombres, es también transformar la manera en la que ellos están viviendo, es poder generar una sociedad mucho más equitativa y de respeto. Y es que a veces una pequeña acción puede hacer una gran diferencia, puede estarle salvando la vida con ofrecerle tu casa esa noche porque no tiene a dónde irse con sus hijos y el violentador está ahí en su cuarto y en su cama. Ese puede ser un pequeño acto de solidaridad. No te conozco mucho, pero sé que necesitas, mañana buscamos la Puerta Violeta, el Instituto de las Mujeres o a ver qué cosa tocamos en las instituciones, pero hoy es un acto más allá de la solidaridad, porque bien dices, no me tienes que caer bien, no puedo pensar igual que tú, no necesariamente eres mi comadre, pero esa ayuda mutua, digamos, ¿no? Sí, si me permites un minuto más, se trata también de no juzgar a las otras. Yo no sé en qué situación está esa mujer para no salir de esa relación, pero si me pongo a juzgarla, entonces ya no estoy siendo sorora. Tal vez si pregunto algo o si escucho, puedo aportar más, pero también se trata de dejar de juzgarnos entre nosotras porque nos juzgamos bajo la mirada de los hombres. Así es. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Le agradecemos mucho a Mónica. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues este programa va a estar disponible a través de YouTube y bueno, pues también vamos a poner el enlace para que esté accesible en todas nuestras redes sociales desde el Colegio de San Luis. Y les agradecemos que nos hayan acompañado. Dejamos también la agenda Colsan de esta semana que viene. Gracias, soy Lidia Huache, pásenla muy bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Ya comienza el conversatorio Inteligencia Artificial y Construcción del Saber, desafíos en la educación y las ciencias sociales, del 8 al 10 de abril a las 17 horas por Facebook Live del Colsan. Participa en la convocatoria del segundo coloquio de literatura potosina, a realizarse del 30 de junio al 1 de julio de 2025. Tienes hasta el 11 de abril para enviar tu propuesta. Consulta los requisitos en nuestra página web y redes. Te esperamos en la conferencia México frente al abismo, democracia, violencia y aranceles, con participación del Dr. Alberto Olvera de la Universidad Veracruzana, el 11 de abril a las 12 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colsan y transmisión en vivo por YouTube. ¿Estás pensando en continuar tus estudios? El Colsan tiene abiertas las convocatorias de Licenciatura en Relaciones Internacionales, Maestría en Historia, Maestría en Antropología Social y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Aún tienes tiempo. Revisa los requisitos en nuestra página web y redes. Forma parte de la comunidad académica del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.